Bueno, vamos a dar inicio al evento programado para el día de hoy. Primero que nada, quiero saludar a todos los participantes. Este es un evento que está programado en conjunto con el Colegio de Abogados del Estado Monagas y el Instituto de Estudios Jurídicos Román José Duque Corredor. Para el Instituto de Estudios Jurídicos Román José Duque Corredor es un verdadero honor trabajar en conjunto con la directiva del Colegio de Abogados del Estado Monagas y formar parte de las actividades programadas con motivo del Día Nacional del Abogado. Para este encuentro virtual hemos decidido conformar un equipo de lujo con la participación de abogados de nuevas generaciones del Estado Monagas que disertarán sobre las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho, sobre el pensamiento crítico y el arraigo de los principios del derecho. Y para cerrar, contaremos con una participación de un monaguense de corazón, que a pesar de haber nacido en un pueblo hermoso de los Andes venezolanos, tiene un especial cariño por esta tierra oriental. Este invitado de lujo nos hablará sobre la abogacía y la defensa del Estado democrático, social y de derecho. Este trabajo en conjunto, llevado a cabo, como lo mencioné, con el Instituto y con la directiva del Colegio de Abogados del Estado Monagas, esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Damos inicio así a las actividades programadas para el día de hoy. Quedamos a la espera de la incorporación de algunos de los miembros del Colegio de Abogados para que hagan lectura del orden del día, pero con motivo del inicio de las actividades se dará inicio a esta con los videos, algunos videos de los expresidentes del Colegio de Abogados del Estado Monagas que tienen un saludo para todos los asistentes a este evento. Un segundito mientras hacemos la conexión para la colocación de los videos. Gustavo Hernández Barrios, expresidente del Colegio de Abogados del Estado Monagas. En la oportunidad de celebrarse el Día Nacional del Abogado, es propicia la ocasión para dirigirles un afectuoso saludo a todos los colegas que ejercen sus actividades en este estado. Sé, por experiencia propia, lo difícil y complejo que resulta el ejercicio de nuestra profesión. No soy ajeno, sin embargo, a las amenazas que acechan a la administración de justicia, ni soy ajeno tampoco a la debilidad de las corporaciones gremiales, a la fragilidad de la seguridad jurídica, al maltrato que muchas oportunidades nos vemos agredidos los abogados en los entes públicos. Ni soy ajeno tampoco a la terrible y generalizada corruptela que hoy carcome a todos los organismos públicos. Sin embargo, no debemos desmayar y debemos aportar lo que a nuestro alcance esté a fin de lograr las más sublimes aspiraciones que tenemos los abogados venezolanos y así honrar a don Cristóbal Mendoza, en cuyo honor se celebra esta efemérides. En la oportunidad de conmemorarse el Día del Abogado, tengo a bien dirigirles a mis colegas y especialmente a los colegas de las nuevas generaciones
un saludo cordial y afectuoso en momentos en que los abogados tenemos una gran responsabilidad para luchar por la democracia, por las libertades, por un sistema de administración de justicia que sea eficiente, que sea justo y que esté alejado de todos los actos de corrupción que lamentablemente vemos con mucha frecuencia. No podemos desmayar en el empeño de luchar por nuestros valores. Eso es lo fundamental. Cumplir los mandamientos del abogado, que son aquellos que nos impulsan y que nos enseñan cómo debemos ejercer nuestra profesión. Buenos días al pueblo de Monagas y en especial a su gremio de abogados. Mi nombre es Reinaldo Gil y soy el más antiguo sobreviviente de los últimos 8 expresidentes que tuvo el gremio de abogados del Estado Monagas desde su constitución y desde su reinstalación en el año de 1963. En esta ocasión me dirijo al gremio para dar la bienvenida y la enhorabuena a los conferencistas que, formando parte del Instituto de Estudios Jurídicos Román José Duque Corredor, nos dirigirán sus orientadoras y bienvenidas palabras y sapiencias en este foro. Me refiero a las doctoras Ana Gabriela Ojeda, Loriana D'Alfonso y Román José Duque Corredor, y la aducción y la dirección del colega de este gremio, Juan Carlos Regardís. El tema a tratar se refiere en primer lugar a las técnicas modernas en los estudios jurídicos, en segundo lugar a algo fundamental en todo estudio de derecho, que es la doctrina y los principios, y por último la abogacía en la defensa de la democracia y el Estado social de derecho. Sin duda alguna que el tema tratado, la calidad docente y de formación profesional de los ponentes y la iniciativa del gremio en traerlos con motivo de la celebración del Día Nacional del Abogado da por sentado el éxito del foro, dada la avidez que tiene el gremio de oír palabras jurídicas como tenía tiempo que no lo hacía. En lo personal, debo manifestar mi alegría y mi gozo por ver resurgir al gremio de abogados del estado de marasmo en que estaba, y en segundo lugar porque veo como clarinadas y repiques de trompetas, como dice el himno del Estado Monagas, y el Colegio de Abogados como abandonado en ese proceso de rescate de la institucionalidad del país. Muchas gracias. Segundito. Ok, continuamos con las actividades programadas para el día de hoy. Veo que se está conectando o que ya está conectado con nosotros el doctor Chuo Ramos, o Jesús Ramos, perdón, y también la doctora Yarit Chacín, quien es la secretaria del Colegio de Abogados. Gracias por la incorporación, doctora Yarit. Tiene la palabra con la lectura del acta y el orden del día. Adelante, doctora. Orden del día. Lectura del acuerdo en conmemoración del Día del Abogado.
intervención del doctor Jesús Antonio Ramos Rivas, presidente del Colegio de Abogados del Estado Monagas. Ponencia Nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho moderno por la abogada Ana Gabriela Eda. Exposición sobre el pensamiento crítico y arraigo de los principios del derecho por la abogada Loraine de Alfonso. Conferencia del doctor Román Duque Corredor sobre la abogacía y la defensa del Estado democrático y social de derecho. Acuerdo. Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Monagas. Considerando que el 23 de junio se conmemora el natalicio del doctor Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, quien naciera un día como hoy en la ciudad de Trujillo en el año 1772. Considerando que el doctor Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla fue un ilustre de la gesta independentista venezolana y que pasó a la historia de nuestra patria en virtud de haber recibido la orden del libertador Simón Bolívar de emprender la muy honrosa misión de redactar el ordenamiento jurídico de la reciente república y las bases político-administrativas necesarias para consolidar la nación. Considerando que en homenaje a tan ilustre jurista y prócer de la actividad independentista, se instituyó la fecha de su nacimiento, 23 de junio, como Día Nacional del Abogado. Acuerda. Celebrar actividades digitales para rendir un justo y merecido homenaje al doctor Cristóbal Mendoza y rendir un merecido reconocimiento al doctor Román Duque Corredor. Dado, sellado y firmado en el Salón de Sesiones, doctor Juan Pino Machado del Colegio de Abogados del Estado Monagas, en Maturín, a los 21 días del mes de junio del 2021. Por la Junta Directiva, abogado Jesús Antonio Ramos Rivas, presidente, abogada Yari Chacín Sotillo, secretaria, abogado Freddy Campos, bibliotecario. Muchas gracias, doctora Yari. A continuación, vamos a leer un reconocimiento que está realizando el Colegio de Abogados al doctor Román José Duque Corredor. Este reconocimiento estaba programado para ser leído por otro miembro del Colegio de Abogados, pero lamentablemente no se ha podido incorporar. Voy a proceder a leer el reconocimiento redactado con motivo del reconocimiento, que se le hace al doctor Román José Duque Corredor. Colegio de Abogados del Estado Monagas. Hoy, con motivo de celebrarse el Día Nacional del Abogado, el Colegio de Abogados del Estado Monagas rinde homenaje al ilustre jurista doctor Román José Duque Corredor. Jurista de dilatada y enjuiciosa actividad como docente y judicial, obra jurídica escrita y como exponente de más alto nivel del saber jurídico en diferentes áreas del derecho, la magistratura y actividad profesional como abogado, así como meritorio gremialista. Su participación como docente en los cursos de actualización de posgrado durante la actividad académica desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello en el Estado Monagas nos permitió establecer una comunicación permanente que se mantiene hasta la presente fecha y que se profundiza con la relación basada en los valores y principios de derecho. Su compromiso con el derecho, la Universidad Católica y nuestro colegio como institución gremial y conocimiento de la trayectoria del ilustre jurista que enaltece el gentilicio monaguense, el doctor José Santiago Núñez Aristimuño, motivó de manera fundamental la institucionalización de las jornadas nacionales denominadas Dr. José Santiago Núñez Aristimuño, que desde su creación y celebrada durante la década de los 90 y las primeras décadas del 2000, y a quien hasta su fallecimiento presidió las jornadas anuales con su nombre. La formación académica, incansable actividad como jurista y personalidad del doctor Román José Duque Corredor lo hizo merecedor para honrar con su nombre este Instituto de Estudios Jurídicos en el Estado Monagas y la divulgación nacional e internacional en materia de conocimiento producido
es producto de su incansable devoción por la ciencia del derecho. El homenaje de hoy que se rinde al doctor Román José Duque Corredor responde de manera exclusiva a su desempeño profesional y a su obra, a su dilatada obra. Atentamente, la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Dejamos en el uso de la palabra al presidente del Colegio de Abogados del Estado Monagas, quien nos dirigirá un breve discurso. Adelante, doctor Ramos, y bienvenido. Buenas tardes, o buenos días, perdón. En nombre de los abogados del Estado Monagas, queremos, en primer lugar, felicitar a todos los agremiados por tratarse hoy de celebrar, de conmemorar el Día Nacional del Abogado. No hay nada que celebrar. Tenemos tristeza por muchos abogados que han fallecido durante este proceso de pandemia y hemos querido, a través de esta vía, celebrar algunas actividades que tienen que ver la formación profesional del abogado. Hemos querido no solamente reconocer en don Cristóbal Mendoza la efusiva muestra de trabajo permanente, sino que también la Junta Directiva del Colegio de Abogados y el Instituto de Estudios Jurídicos, reconocer públicamente la labor académica, la labor política de administración de justicia del doctor Román Duque Corredor, que ha sido un colaborador incansable en la formación de diferentes generaciones de los abogados de Venezuela. Hoy, por supuesto, tenemos una crisis institucional de magnitud extremadamente grave que nos convoca a la reflexión. Venezuela no existe Estado de Derecho. Si no existe Estado de Derecho, por supuesto, tampoco existe libertad, tampoco existe paz. Las instituciones están secuestradas y al no existir Estado de Derecho, tampoco existe democracia. Nos complace que hoy el tema del doctor Román Duque Corredor tenga que ver con el Estado de Derecho en la vigente Constitución de 1999. Queremos enviar un caluroso y afectuoso saludo a los abogados de Monagas y a los abogados de Venezuela, que no pierdan la fe, que luchemos en forma permanente por la justicia, que luchemos permanentemente por la paz y por la libertad. Muchas gracias, fuertes abrazos a todos. Muchas gracias, doctor Ramos, por sus palabras. Vamos a dar inicio entonces a las actividades de acuerdo a la programación que teníamos prevista, y vamos a dejar en el uso de la palabra a una joven abogada de las nuevas generaciones. Su nombre es Ana Gabriela Ojeda. A pesar de que no se encuentra trabajando en el Estado Monagas, tenemos información que ella es egresada de una universidad de aquí de la ciudad de Maturín. Es especialista en derecho procesal, especialista en nuevas tecnologías como el blockchain y criptoactivos. Es socia fundadora de la firma de abogados Legal Rocks, además miembro del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico y de la Sociedad Peruana de Derecho. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Ana Ojeda. Bienvenida, doctora. Hola, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a ti, al Instituto Duque Corredor, al Colegio de Abogados por esta invitación, por este espacio que, bueno, es bastante importante, no solo para conmemorar el Día del Abogado, nuestra profesión, sino además para conversar
de temas que yo creo que son bastante interesantes y que nosotros debemos tocar en Venezuela, específicamente en el gremio. Para los que no me conocen, primeramente, bueno, voy a pedirle a la doctora Loriana que me apoye con las diapositivas que les he enviado. Mi nombre es Ana Gabriela Ojeda Caracas, tal como lo mencionó el doctor Juan Carlos, yo soy una abogada egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Maturín, del periodo 2010-2015, donde tuve pues la oportunidad de formarme con grandes profesionales de mi amada Maturín y de quienes estoy bastante agradecida, no solamente con ellos, sino con Maturín, porque parte de mi formación como pregrado y mis primeros pasos en el derecho se dieron en Maturín. Actualmente yo me encuentro en el estado de Anzoátegui, ejerciendo acá, y bueno, ha sido para mí un honor tener esta invitación. Vamos a comenzar a ver las diapositivas. Les voy a conversar rápidamente sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho, y puede que sea un tema un poquito controversial porque históricamente los abogados no hemos sido tan aliados. Obviamente hemos tenido esta perspectiva o esta noción de que el derecho no tiene nada que ver con la tecnología, de que la tecnología y el derecho están en dos lugares distintos, y no es cierto, y el día de hoy venimos a hablar un poco sobre eso. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, por favor. Vamos a la siguiente. Bueno, como les decía, mi nombre es Ana Gabriela Ojeda Caracas. Te fuiste lejos, Lori. La segunda. Ok, bueno, como les decía, mi nombre es Ana Gabriela Ojeda Caracas. Yo sé que muchas de las personas que están acá seguramente no me conocen y probablemente yo tampoco conozca a muchos de los que están del otro lado. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Tal como lo mencionaba el doctor Juan Carlos, yo soy socia fundadora de la firma Legal Rods. Nosotros somos la primera firma de abogados venezolana dedicada específicamente al sector de los criptoactivos y de la tecnología blockchain. Específicamente, bueno, yo soy abogada de empresas no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, que están dedicadas al intercambio de activos virtuales y al desarrollo de productos basados en la tecnología blockchain. El tema que he escogido para conversar el día de hoy con ustedes, que es la tecnología y cómo la tecnología ha impactado la forma de nosotros ejercer el derecho. Yo sé que posiblemente sea un tema que parezca bastante innovador, bastante novedoso, que no se haya tocado tanto en Venezuela, pero realmente estamos viendo cómo a nivel global el ejercicio, el derecho está cambiando muchísimo gracias al impacto de la nueva tecnología. Vamos a la tercera lámina, por favor. Precisamente ese cambio en la forma de ver el derecho, de ejercer el derecho, de asesorar, de ser asesores de compañías, de ser asesores de empresas, ha cambiado mucho porque la forma de establecer las relaciones personales y comerciales, sabemos que ha cambiado drásticamente en los últimos 5 años, y específicamente yo creo que el tema del coronavirus y la pandemia aceleró esa transformación digital, no solamente en el teletrabajo, no solamente en la forma de adquirir un bien, de adquirir un servicio, sino además en la forma en la que estamos estableciendo relaciones personales y comerciales, que al final del día muchas de estas relaciones tienen consecuencias en el plano jurídico, y es allí donde nosotros los abogados entramos como asesores para tratar de dar de alguna forma protección jurídica a nuestros clientes. Y yo digo en esta lámina que la forma de establecer relaciones personales y comerciales cambió para siempre, porque hay una realidad, y es que la mayoría de las contrataciones, la mayoría de las interacciones que estamos haciendo como personas, como abogados, como empresas, en general, se están dando en el plano tecnológico. Y al darse en el plano tecnológico tenemos una consecuencia, es que la mayoría de estos intercambios comunicacionales y de las pruebas que se dan en relación a cómo se dan estas comunicaciones, las tenemos en el plano tecnológico, y se hace importante que los abogados estemos muy familiarizados con estas plataformas y con las nuevas formas de ejercer el derecho que no están tan relacionadas con el ejercicio tradicional. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Fíjense algo, una de las cosas que a mí en lo personal me ha motivado muchísimo, ha llamado mi atención y la atención de mi equipo de trabajo, es que la tecnología ha impactado el derecho y nadie puede negarlo. Pero erróneamente, y tal vez no deba decirlo, en Venezuela siento que el gremio de abogados y siento que la academia como tal ha entendido que la tecnología es contraria al derecho, o ha entendido que
los avances tecnológicos más importantes en Venezuela es sencillamente la ley de datos y firmas electrónicas, cuando realmente tenemos un país que está absolutamente digitalizado, cuando vemos un país que tiene grandes transacciones en criptoactivos, en criptomonedas, cuando vemos que hay un auge de empresas fintech y evidentemente todo el auge de las nuevas tecnologías y la forma en la que está impactando la sociedad en general ha hecho que vayamos rediseñando, que se vaya redimensionando también las áreas del derecho. En esta diapositiva yo les coloco que parte de ese impacto ha venido por un tema bancario. Les mencionaba anteriormente el surgimiento de estas nuevas empresas, que son las fintech, que están relacionadas con productos de tecnología financiera. Hemos visto cómo la tecnología ha rediseñado el derecho contractual. Por ejemplo, ahora hablamos de contratación electrónica, donde tenemos plataformas que te dan la posibilidad de firmar contratos electrónicamente, de gestionar contratos en la nube. Hemos visto cómo la tecnología está rediseñando el derecho laboral, el tema del teletrabajo, el trabajo remoto, ha sido bastante interesante gracias a la pandemia, el derecho penal, que ha sido históricamente de pronto tan tradicional, también está siendo rediseñado por nuevos factores como la ciberseguridad, el derecho civil, el derecho mercantil, es decir, vemos cómo la tecnología ha tenido un impacto directo en el derecho y parte de mi intención de traerles este tema y de conversarlo es porque siento que en Venezuela no estamos hablando lo suficiente de derecho tecnológico, no estamos debatiendo lo suficiente y no estamos haciendo lo suficiente como sociedad, como gremio, como universidad, como academia, para adaptarnos a un modelo que es una realidad. Y que si vemos a otros países hermanos como Colombia, Chile, Perú, Argentina, están bastante avanzados y parte de mi intención al traer este tema, más allá de señalar lo que nos falta, es señalar lo que nosotros podemos hacer. No me queda duda que en Venezuela tenemos un gremio de abogados y una academia muy sólida, nuestros profesionales del derecho no tienen nada que envidiarles a otros profesionales de Latinoamérica, pero no es menos cierto que nosotros debemos unirnos digamos que a estas nuevas tecnologías y entender que si no adoptamos las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho, tristemente vamos a estar destinados a quedar atrás y a ser superados no solamente por otros países, sino por otros profesionales que de alguna forma u otra entiendan el impacto de las nuevas tecnologías. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Fíjense que una de las cosas muy interesantes que tiene el derecho tecnológico, y me gusta hablar sobre estas nuevas áreas, porque siempre hay personas que me preguntan por redes sociales o cuando tenemos algún evento, ¿de qué forma puedo estudiar derecho tecnológico en Venezuela? ¿O cómo puedo formarme en derecho tecnológico? ¿O qué ramas incluye el derecho tecnológico? Entonces, bueno, a mí me toca decir tristemente que en Venezuela no tenemos una universidad que tenga algún tipo de pensum relacionado con el derecho tecnológico. También me toca decir que, bueno, quienes quieran especializarse en alguna de estas áreas, que ya brevemente vamos a hacer un recorrido por estas, tienen que formarse fuera de Venezuela, bien sea vía online o tienen que mudarse afuera, porque en Venezuela todavía no tenemos una formación en derecho tecnológico y es más amplio de lo que nosotros conocemos. Fíjense que inicialmente les comento que parte de estas nuevas áreas o escenarios del derecho tecnológico tenemos, por ejemplo, la fintech, que son estas empresas que se encargan de ofrecer productos no bancarios tecnológicos. Tenemos el tema del open banking o la banca abierta. Tenemos las DeFi, que son las finanzas descentralizadas, los microcréditos a través de plataformas de DeFi, la industria que está revolucionando Latinoamérica, que es la industria del InsurTech, que es básicamente la industria de seguros, pero que ahora está utilizando la tecnología blockchain para rediseñar todo el tema del análisis de datos, la captación de clientes en general. Tenemos obviamente el área de los criptoactivos y de la tecnología blockchain, que yo siento que entre todas estas nuevas áreas es la más revolucionaria, porque vemos cómo Venezuela, cómo Latinoamérica y cómo el mundo ha adoptado no solamente la tecnología de blockchain, sino los criptoactivos y las criptomonedas específicamente como una forma de tener valor, como una forma de intercambiar bienes y servicios, como una forma de alejarse de la banca centralizada, de la banca tradicional y de tener el acceso real y directo a sus fondos, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Por otra parte, tenemos nuevas ramas como el tema de la ciberseguridad, el tema del compliance, que no es nada nuevo, pero bueno, se ha rediseñado con las nuevas tecnologías, porque ahora vemos cómo hay programas de cumplimiento que están basados en software y en los cuales de pronto no se hace necesario tener un compliance officer todo el día en la oficina o en la empresa, sino que a través de estos software puedes proveer soluciones a tus clientes. El comercio electrónico, que obviamente ha sido un monstruo en los últimos 10 años. Tenemos que Venezuela
según un informe de Ecoanalítica hace un par de meses, nosotros tenemos más o menos un 48% de compras a nivel electrónico, lo cual evidencia que hay un sector, hay un nicho importante en el comercio electrónico que no está siendo atacado por muchos abogados. Cuando hablamos de comercio electrónico, no es solamente ir a una página web o a una red social y comprar un bien o adquirir un servicio, tenemos que hay muchas implicaciones legales, por ejemplo, la protección de los datos, el tratamiento de los datos, las políticas de privacidad, las políticas de cookies, la resolución de disputas en caso de que haya algún bien o un servicio que no se ha prestado en la mejor forma. Así que bueno, yo creo que el derecho tecnológico no solamente tiene impacto, como se cree de pronto de forma errónea, en lo que serían las firmas electrónicas y las pruebas electrónicas, sino que hay todo un mundo de posibilidades que nosotros como abogados podemos explorar y que tal como les decía al inicio, y puede que decirlo sea un poco odioso, chocante, pero si los abogados no entienden que el mundo cambió, que la forma de relacionarse cambió, tristemente estamos como gremio condenados a quedarnos atrás y a ser reemplazados por abogados que sí entiendan la importancia de la tecnología en cualquier área de la sociedad. Vamos por favor con la próxima diapositiva. Y aquí vamos con un tema que a mí me encanta, es la globalización de la profesión, porque siento que una de las ventajas o de las grandes características y de los grandes beneficios que nos ha traído el derecho tecnológico es que ha permitido que nuestra profesión se globalice. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero el derecho siempre ha sido una profesión, una carrera global. No, pues yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que el derecho tecnológico te da la posibilidad como profesional, como abogado, de poder ser incluso abogado o asesor de una empresa o de una persona que no está en Venezuela. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, pero esta chama, no sé, nos está mintiendo, no es posible ejercer el derecho en otro país donde no estoy licenciado como abogado, donde no tengo mi preabogado, donde mi licencia. Bueno, yo les voy a decir que eso es totalmente falso. Una de las cosas interesantes del derecho tecnológico es que te permite ser asesor de empresas que están en otros países, te permite incluso poder representar empresas en otros países, porque al final la gran ventaja o la gran bondad del derecho tecnológico es que es tan amplio, tiene tantas aristas que son tan nuevas, que no están reguladas todavía por muchos países y que te permite ofrecer estos servicios de asesoría. Y yo les coloco un ejemplo muy personal para que de pronto lo entiendan un poco mejor. Fíjense, yo actualmente nosotros en la firma somos abogados de un par de exchange o de casas de cambio, una en Alemania, una en Estados Unidos, dedicadas al intercambio de activos virtuales. Actualmente estamos asesorando a 2 empresas en Irlanda que están dedicadas al mismo rubro. Estamos participando, y esto lo digo con mucha humildad y mucho orgullo, porque creo que como venezolanos es importantísimo. Estamos siendo parte de la mesa de trabajo que está trabajando la ley Bitcoin en El Salvador, y de igual forma estamos ayudando al grupo de trabajo que está elaborando la ley Bitcoin en Panamá. Y es interesantísimo porque nosotros no estamos en Panamá, nosotros no estamos en El Salvador, nosotros de pronto no conocemos a fondo el ordenamiento jurídico del Salvador ni el Panamá, pero el hecho de ser especialistas en derecho tecnológico, específicamente en estos 2 nichos, como blockchain y criptoactivos, nos permite poder asumir la responsabilidad y poder asumir la asesoría de grandes proyectos como este y de empresas como estas. ¿Por qué? Porque es una de las ventajas que te da el derecho tecnológico, que si te haces parte de la tecnología, si entiendes la tecnología desde adentro y entiendes que la tecnología nunca va a ser ajena al derecho, si empezamos a ver la tecnología como aliada y no como enemiga, yo estoy segura que vamos a poder todos como profesionales acceder a mejores oportunidades laborales, no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo. Y mi conclusión final y parte de mi reflexión final es que en Venezuela, y tal vez esto, yo sé que a muchos nos entristece, pero es parte de la realidad. En Venezuela hemos visto cómo los niveles de litigio han mermado drásticamente en los últimos años, es algo que no se puede negar, bien sea porque en Venezuela no hay un Estado de Derecho, bien sea por la situación de conflictividad política, bien sea por la falta de poder adquisitivo de los clientes para poder contratar un abogado, para poder demandar, bien sea por la burocracia, por los tiempos de espera infinitos que puede requerir un caso. Lo cierto es que hemos visto cómo los medios alternos de solución de conflictos se han posicionado por sobre el litigio, y veremos, y yo sé que no es fácil decirlo porque yo soy abogada litigante y amo el litigio, pero veremos y estamos viendo cómo la tendencia en los próximos años es a que el litigio va a tender a desaparecer
y no estoy diciendo que vamos a dejar de litigar, pero el litigio, la tendencia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es que desaparezca y que sean los medios alternos de solución de conflictos los que permitan a las partes resolver sus controversias, y específicamente será la tecnología, y está siendo la tecnología, la que nos permita resolver muchos de estos conflictos y muchas de estas controversias que surgen entre partes y entre empresas. Así que bueno, para finalizar, vamos con la última diapositiva. Yo pues quisiera decirles que estoy bastante agradecida por esta invitación, por este espacio que es muy importante. Conozco de la trayectoria del Colegio de Abogados del Estado Monagas, del doctor Duque Corredor, a quien bueno, tengo el honor de saber que está acá en el panel escuchándome, la doctora Loriana Alfonso, el instituto. Es decir, sé que ustedes han venido haciendo un trabajo interesante en Monagas, sé que las universidades venezolanas han hecho un trabajo bastante interesante, pero mi propuesta, mis ganas, mi motivación con traerles este tema el día de hoy, con enseñarles un poco el enfoque que estamos teniendo y lo que estamos haciendo en Venezuela para otros países y también para Venezuela, es que nosotros debemos rediseñar la academia, rediseñar el gremio, rediseñar la universidad, rediseñar el debate. Yo siento que en Venezuela tenemos una carencia increíble a nivel académico en materias que estén relacionadas con el derecho tecnológico. Y les voy a colocar un ejemplo que tal vez no debería decírselos y tal vez después me regañen por decirlo, pero si bien el derecho romano, por ejemplo, es interesantísimo y es importante conocerlo, a estas alturas yo no consigo que en Venezuela en una universidad demos derecho romano, demos materias que no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión, y no demos, por ejemplo, derecho de seguros, o no demos, por ejemplo, marco regulatorio de los criptoactivos, o no demos, por ejemplo, una materia relacionada con las pruebas electrónicas. Entonces, parte de mi iniciativa, parte de lo que yo quiero dejarles a ustedes como reflexión el día de hoy, como académicos, como profesores de universidades, como directivos del gremio de abogados, es que nosotros debemos empezar a rediseñar nuestra profesión tomando en cuenta lo que está sucediendo en el mundo. Los abogados no pueden seguir absortos en un mundo donde niegan la realidad que es el derecho tecnológico. Nosotros no podemos seguir lejanos al derecho tecnológico, a las tecnologías. Debemos entenderlas no como una enemiga, no como un factor que nos va a quitar trabajo, que nos va a desplazar, sino todo lo contrario. Utilizarla como un mecanismo de facilidad para nuestras operaciones, para nuestras actividades diarias, y entender que en Venezuela tenemos un gremio interesantísimo, tenemos una estructura jurídica muy interesante a nivel académico, a nivel gremial, pero que necesita ser rediseñada. Así que bueno, esta es parte de mi, no sé si llamarlo consejo, pero sí es parte de mi iniciativa, de mi motivación, y me gustaría que en un futuro no mediano, sino corto, cercano, podamos rediseñar los pensum de las universidades, podamos rediseñar muchas cosas de la academia jurídica, del gremio venezolano, y bueno, dejarles al final mi disposición total, plena y absoluta, no solamente la mía, sino de mi equipo de trabajo y de muchos otros abogados que están ahora mismo en Venezuela y fuera de Venezuela, haciendo esto una realidad, intentando cambiar un poco la forma de ver y de hacer el derecho. Así que bueno, un gusto estar con ustedes, muchas gracias nuevamente por el debate. Para los que quieran seguirme o quieran estar en contacto conmigo, creo que en la última diapositiva estaba mi user en redes sociales, @CryptoLawyer, cualquier duda, cualquier asesoría, cualquier debate, cualquier evento que quieran realizar, cuentan conmigo. Yo estoy muy dispuesta a ayudar a que la academia pueda redimensionarse y a que nosotros podamos volver a posicionarnos en Latinoamérica como uno de los mejores gremios de abogados. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ana Gabriela. De más está decirte que el Instituto de Estudios Jurídicos, y estoy seguro que hablando en nombre del Colegio de Abogados del Estado Monagas, de tu querido Estado Monagas, te tendrá las puertas abiertas para todo la difusión en esta materia. Una de las ideas y una de las cosas que siempre nos ha promulgado el doctor Román Duque Corredor en el instituto es esa necesidad de escuchar a las nuevas generaciones de abogados, y es por eso la iniciativa que ha tenido el instituto conjuntamente con el Colegio de Abogados de traer personas jóvenes profesionales como tú para hablar de este tipo de exposiciones que tú has hecho, que son de carácter irruptivo dentro de la actividad gremial. Venimos de una formación, una formación académica rígida, es una formación académica que difícilmente se adapta a los cambios que están sucediendo, y que sabemos que las nuevas tecnologías llegaron para implementarse. Te repito, las puertas del Instituto de Estudios Jurídicos están abiertas, están a tu disposición.
te estaremos contactando en fechas próximas. De hecho, nosotros tenemos programado dentro del círculo de debates que hacemos regularmente en el instituto este tipo de conversación, y créeme que contarás con nuestro apoyo, y estoy seguro, hablando en nombre del doctor Ramos también, con el Colegio de Abogados también. Muchas gracias, de verdad nos complace muchísimo tu participación. Bueno, continuamos con lo que tenemos programado para el día de hoy. Ahora contaremos con la presentación por parte de la abogada Loriana Alfonso, que es una extraordinaria abogada que nos presta un valiosísimo apoyo en todo lo que tiene que ver con la actividad que desarrolla el Instituto de Estudios Jurídicos. La doctora Loriana de Alfonso es abogada, especialista en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, con estudios avanzados en Derecho Corporativo. Es socia fundadora de la firma CTL Venezuela, es además profesora universitaria de pregrado y posgrado, y además es secretaria del Instituto de Estudios Jurídicos del doctor Román José Duque Corredor. Ella nos disertará sobre el pensamiento crítico y el arraigo en los principios del derecho. Adelante, doctora. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias, Juan. Buenos días. Gracias por la presentación. Saludos. Buenos días. Feliz día del abogado a todos. Feliz día a pues, las autoridades del Colegio de Abogados que nos acompañan. Un saludo al doctor Román Duque y en general a todos los participantes. Fíjate, para mí ha sido un tremendo compromiso poder preparar un mensaje breve, a los sumos 5 o 6 minutos que tengo de participación. Ha sido un compromiso importante construir un mensaje desde lo reflexivo y desde lo motivador, porque para nadie es un secreto, ya lo dijeron en los respectivos videos los expresidentes, la crisis de institucionalidad, la crisis del sistema de justicia, lo golpeado del Estado de Derecho en Venezuela, y es común, es frecuente en días del abogado, o lo que ha sido la tradición durante los últimos años, que este día sirva de reflexión para justamente debatir sobre esos temas de institucionalidad o de crisis de institucionalidad democrática. Por lo cual para mí, digamos, fue retador tratar de traer un mensaje que, sin querer abstraerse de ese mensaje de crisis o de ese contexto jurídico que atravesamos, sí brindara una perspectiva distinta, porque, digamos, a veces hay un poco de frustración sobre lo que el abogado tiene a su alcance hacer o influir en algún cambio real dentro del sistema de justicia. Yo en lo particular creo que sí, son muchas las cosas que podemos hacer, pero he decidido tomar estos próximos minutos para reflexionar sobre, y partiendo de la ponencia de Ana Gabriela, partiendo del tema tecnológico y del tema de cómo ha cambiado la retórica comunicacional en nuestra profesión, yo he decidido conversar en estos breves minutos o reflexionar y compartir con ustedes mensajes asociados a un tema que he denominado, y me permito compartir pantalla a continuación, desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué he traído este tema el día de hoy en el marco del Día del Abogado, cuando se habla de crisis de institucionalidad, cuando se habla de crisis del sistema de justicia? Lo traigo porque yo creo que buena parte del papel que estamos y del rol que estamos haciendo los abogados en la Venezuela de hoy es haciendo un poquito de muro de contención frente a una serie pues, de irregularidades, de distorsiones o de deformaciones del derecho. Y aunado o empujado por el tema tecnológico y cómo este ha repercutido en un elemento en el cual quiero centrarme, que es la comunicación y la utilización de redes sociales en la profesión, me parece oportuno, y comparto la siguiente lámina, reflexión número 1, hablar sobre el pensamiento crítico o la necesidad de desarrollar pensamiento crítico en esta sociedad del conocimiento y de la data que nos mencionaba Ana. A mí me preocupa muchísimo, y quizás tengo que confesar que esta perspectiva es más, está asociada pues, a mi rol o a mi vena pues, docente y el carácter académico. A mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo a nivel de la conversación digital.
de la interacción en redes sociales con el gremio de abogados. Y la razón por la que, como les decía hace un momento, comparto estas reflexiones es porque quizás exista cierta frustración de lo que podamos hacer por el sistema de justicia. Pero yo estoy convencida que desde el discurso, desde la participación, desde el debate, desde el contrapeso de lo que tiene como fundamento de lo que está ocurriendo y la información que se está generando en Venezuela, creo que podemos tener un rol más participativo, más activo y sobre todo más crítico, como apunto en esta parte de la intervención. Lo primero que quiero puntualizar sobre el tema del pensamiento crítico es la necesidad de separar el concepto o la definición de información frente a conocimiento. El conocimiento y la información son dos conceptos distintos. Hay muchísima información. Estamos en la era de la información. De hecho, se dice que pasamos de la era de la información a la era del conocimiento. Y yo considero importante tratar de separar estos dos conceptos porque, como lo pueden ver en pantalla, una de las afirmaciones que sostengo es que el conocimiento surge en la medida en que somos capaces de interpretar y analizar información. La información por sí sola no da competencias. Y esto lo digo porque, producto de las nuevas tecnologías, producto de las tecnologías de la información y la comunicación, hay montañas de información disponible. Pero así como hay información disponible y como hay libertad para acceder a ella, también hay muchísima libertad para generarla. Y esa libertad en la generación de información hace que se pierda el control de quién está generando la información, de cómo viene la información gestada, y hablo en específico de la información legal, de la información jurídica, de la información crítica jurídica, y esa libertad en la generación de contenido legal digital nos pone en dos situaciones, nos pone en una situación de peligro importante de caer en distorsiones, pero por el otro nos pone sobre los hombros una responsabilidad importante que es, como sostengo en este punto, el desarrollo del pensamiento crítico. Yo entiendo que el tema del pensamiento crítico, que lo reduzco en esta lámina en tres elementos, que es el razonamiento, la evaluación y el cuestionamiento de la información, no es un tema nuevo en el derecho. Es decir, el pensamiento crítico, como ustedes saben, tiene sus fundamentos y tiene sus teorías en el método socrático, en la mayéutica, en esa capacidad de cuestionarnos lo que sabemos o lo que creemos que sabemos. En ese sentido, frente al dinamismo comunicacional, frente al dinamismo informativo, surge la necesidad, hoy más que ayer, y sobre todo este mensaje también orientado un poco a las nuevas generaciones. Yo quizás me siento en conflicto porque a veces no me siento parte de las generaciones jóvenes, porque ya no estoy tan joven, pero no me siento perteneciente a esa generación, digamos, más experimentada, más avanzada. Entonces siento que estoy como en una posición en medio. Y desde allí, de esa posición, como estudiante, pero también como docente, he visto la necesidad de contrastar, de insistir a las generaciones jóvenes, adultas, mayores, en la verificación de la información y la verificación del contenido que compartimos. Estamos en la era, como como planteo en la lámina, estamos en la era de la data, de la información, de las montañas de información. En materia legal, del tema crítico de sentencias, es decir, no es extraño, cada día es más frecuente, los abogados vemos como tweets sobre sentencias con un titular de repente sumamente tipo noticia criminis, se hace viral. Entonces vemos tweets de contenido legal, de contenido jurídico, que terminan haciéndose virales, que terminan creando matriz de opinión, y me pasa en lo personal, quizás lo comparto como reflexión, y yo sé que a alguno de los abogados presentes le ha tenido que pasar, de repente nos dejamos llevar por ese mensaje, por esa montaña de información en redes y en las plataformas digitales, y cuando vamos al sustrato, cuando vamos al corazón de esa sentencia, de esa norma, de ese contenido jurídico, vemos una distorsión y una deformación de lo que es la idea de derecho. Esto por el lado del tema tecnológico, pero por el otro lado, lo que se ha convertido en Venezuela el ejercicio del derecho, el leer una sentencia, el conversar con un funcionario público, el toparse con el análisis de un decreto constituyente, las deformaciones que hay en el derecho producto de las situaciones que ya ustedes conocen y de la crisis de institucionalidad que atraviesa Venezuela, nos pone hoy, insisto, más que nunca,
en el deber de desarrollar pensamiento crítico y cuestionar absolutamente todo lo que leemos, provenga de donde provenga del Poder Judicial, provenga del Estado, sobre todo del Estado, provenga y de rescatar y de contrastar saberes. Esto es lo que quiero decir cuando hablo del desarrollo del pensamiento crítico en esta sociedad del conocimiento, en esta era de la data, y sobre todo en esta crisis institucional que atraviesa Venezuela. Este primer punto lo cierro con esta pequeña reflexión. Dice: somos corresponsables del diálogo jurídico que se da en nuestro país. Gran parte del flujo de información proviene del Estado, pero la forma en la que sometemos a revisión y cuestionamos esa información es nuestra responsabilidad. Este es el primer punto que le traigo a reflexión. Paso muy rápidamente a la segunda reflexión, segunda y última reflexión, un poco asociado con lo que decía Ana, sobre la interdisciplinariedad, sobre la necesidad de nutrirnos de otras disciplinas. Yo entiendo que el tema de la multidisciplina no es nueva en Venezuela, es decir, nosotros venimos de una concepción sobre la multidisciplina del derecho con la filosofía, con la antropología, con la sociología, pero ahora el concepto que yo planteo en esta segunda reflexión es transitar desde la multidisciplina a la interdisciplina. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos? La diferencia fundamental de entre uno y otro concepto es que en la multidisciplina tú podías nutrirte y profundizar el estudio del derecho a través de la sociología, a través de la filosofía. Pero en este mundo, y en el mundo que nos comentaba Ana, que a veces consideramos un poquito ajeno, incluso yo que soy más joven, a veces me cuesta un poco entenderlo, el tema de la interdisciplina ya no llama a ese análisis o a esa complementariedad entre normas. Lo que apunto con el tema de la interdisciplinariedad es que hoy, para el estudio del derecho, ya no solamente es un tema de complemento, sino que se hace necesario el abordaje de otras disciplinas. Pongo el ejemplo de la informática, de la tecnología, de la computación, para entender, para avanzar al entendimiento de problemas más complejos. Cuando en la multidisciplina, o el concepto de multidisciplina, si tú no te nutrías de esa rama, bueno, quizás tenías un pensamiento menos complejo o menos integral. El problema con lo que está ocurriendo hoy es que la necesidad de involucrar otras disciplinas y de trabajar conjuntamente con ellas es que el no hacerlo nos puede limitar y nos puede imposibilitar de atender problemas o de formar parte de la construcción de soluciones a problemas sociales, a problemas que están ocurriendo, no solamente empresariales, que mencionaba Ana, sino también sociales y de gestión pública. Por último, esta reflexión sobre el trabajo colaborativo entre generaciones que mencionaba Ana, y que tomo las palabras de Juan Carlos y su invitación a las generaciones más jóvenes al instituto. Una segunda reflexión que traigo en este punto es justamente sobre el trabajo colaborativo entre generaciones. Y lo ven en pantalla, señalo o afirmo que los retos que impone el futuro del derecho, de la profesión y del país requieren, por un lado, de la creatividad y disrupción de los más jóvenes, y por el otro, de la historia y la experiencia de las llamadas viejas generaciones. Esta experiencia que solo, en mi opinión, solo da el tiempo, el estudio sostenido durante el tiempo y, bueno, algunas canas también. Entonces, mi reflexión respecto a este punto es tratar de generar espacios intergeneracionales, multigeneracionales, tener las perspectivas de diversas etapas o de abogados que estén en etapas de formación diversas, que perciban la realidad distinta, y un trabajo sobre todo integrativo, un trabajo en el que no solamente en temas de derecho tecnológico, sino en temas neurálgicos del derecho, del sistema de justicia, considero, estoy convencida de ello, que los frutos que puede rendir el trabajo entre generaciones, el trabajo interdisciplinario con otras ramas, que estamos acostumbrados a trabajar con los contadores, pero ya no solamente con los contadores, sino con los administradores, con los gerentes públicos. Es decir, este mensaje, este último mensaje y reflexión que les traigo, lo que planteo es que ya el abogado no es que va a dejar de ser visto como jurista, sino que además de ser visto como jurista, debe propender a ser visto como un promotor y agente de cambios sociales. Y eso solamente ocurrirá en la medida en la que se gesten y se entiendan los contextos sociales y las cuestiones, llamadas cuestiones sociales, que están ocurriendo. Para finalizar,
comparto este breve mensaje que pues es una lucha desde la convicción con mis estudiantes, con los abogados más jóvenes que trabajan en mi despacho, que forman parte de mi equipo. Yo creo que, insisto en esa posición de que estoy un poco en el medio entre las nuevas y viejas generaciones y no me siento de una ni de la otra. Y en ese sentido traigo una pequeña reflexión para los más jóvenes quizás. Quiero decir con esto, bienvenidos sigan siendo los tweets, los blogs y los podcasts, pero sigamos teniendo presente los artículos de opinión, las revistas arbitradas y los libros. A esto me refiero cuando hablo del pensamiento crítico, la interdisciplinariedad de las que le he hablado el día de hoy. Un poco abrir nuestros horizontes a las nuevas eras, a las viejas eras, pero entendiendo que todos en conjunto son necesarios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Loriagna. Esperamos a... Ok, perfecto. Muchas gracias, Loriana. Estaba más que convencido que estas palabras tuyas de reflexión iban a dar muchas cosas que pensar. Comparto enormemente todo lo que has expuesto y sé que esto también va a ser tema de discusión y de conocimiento más adelante en nuestro instituto también. Muchas gracias, te felicito, excelente exposición. Continuamos a la orden. Continuamos con la programación. Previo a la intervención del doctor Duque Corredor, vamos a colocar el audio final de uno de los expresidentes que nos tuvo la gentileza de dirigirnos un mensaje a todos nosotros y ya lo voy a compartir. Un segundito, por favor. Mi nombre es Ramón Ramírez González, fui presidente durante el periodo 86-88 y durante ese periodo se inició pues una actividad académica intensa conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello. Debo recordar y hacer hincapié en que los postulados fundamentales de la profesión nuestra que hemos elegido son los de la verdad y la justicia. Es decir, que toda la administración de justicia y el papel del juez es buscar la verdad y, en ese caso, impartir la justicia conforme al derecho. De allí, pues, que, como decía el profesor Michel Tarufo, no puede haber justicia si no se parten de la verdad de los hechos. Ninguna sentencia puede ser justa si no está basada en hechos reales. Por otro lado, en el día de hoy estamos recordando pues toda esa actividad académica que se inició y se ha mantenido en diferentes grados, pues tomando en consideración el contexto actual, pero durante más de 18 años se estuvieron celebrando los cursos de posgrado con la Universidad Católica Andrés Bello. En esa oportunidad, más del 20% del gremio de ese momento participó en los diferentes posgrados que se celebraron en el Colegio de Abogados, en su sede. El Colegio de Abogados del Estado Monagas fue pionero en la actividad académica en el interior del país. De allí, pues, que esa idea pasó después a varios estados como Anzoátegui, Zulia, Lara, y se irradió, pues, por todo el territorio. A esa actividad debemos agradecer la participación o el esfuerzo de los profesores. Primero, el padre Fernando Pérez Llantada, quien fue el motor principal pues, de esa idea de llevar la universidad al interior, y contó con la colaboración en ese momento del rector Guido Arnal y del padre Ugalde y el padre Sucre. También fue un motor el doctor Alirio Abreu Burelli
conjuntamente con el doctor García Montoya, quien fue uno de los primeros que comenzó con los cursos de actualización. El otro motor, y que se mantiene en su actividad académica en forma dedicada, es el doctor Román José Duque Corredor, quien nos acompañó en el posgrado de Derecho Procesal dándonos diferentes materias y fue una de las personas que promovió la jornada Núñez Aristimuño, gracias pues a que tenía conocimiento de que el doctor Núñez Aristimuño era monaguense y tenía una dilatada actividad profesional como ministro de Justicia, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, en ese momento era Corte Suprema de Justicia. Por eso, pues, fuimos afortunados en que contáramos en ese momento con estas personas quienes se dedicaron, pues, a la enseñanza académica en el gremio de abogados. Y, más aún, el doctor Duque, la persona que se le va a rendir homenaje hoy, es una persona que se ha mantenido y nos llama a la reflexión, porque es una persona que, a pesar de todo el esfuerzo que hace, es una persona incansable en la actividad académica y en la enseñanza a los profesionales del derecho. Justo es su reconocimiento, y para finalizar quiero agradecerles a los colegas que recuerden los mandamientos del decálogo del famoso doctor Eduardo Couture. Entre uno de esos mandamientos decía que cuando hubiera la disyuntiva entre la justicia y la verdad, nos orientáramos hacia la justicia. Bueno, vamos a continuar con el acto central del día de hoy. Vamos a la exposición por parte del doctor Román Duque Corredor. El doctor Duque es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho en la misma universidad, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Monte de Ávila, expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, miembro activo de dicha corporación, y para complacencia de todos nosotros es presidente honorario del Instituto de Estudios Jurídicos que lleva su nombre. Bienvenido, nuestro monaguense de corazón, como lo denominamos nosotros, doctor Román Duque Corredor. Adelante. Quisiera comenzar expresando un efusivo saludo, en primer lugar al colega presidente del Colegio de Abogados del Estado Monagas, Jesús Antonio Ramos, asimismo a sus expresidentes, que nos han dirigido igualmente un saludo, al presidente del instituto que lleva mi nombre, su directivo, a las distinguidas ponentes, a los colegas participantes en este acto que ciertamente tiene en este momento en el país un gran significado. Yo quisiera referirme a un tema como es la abogacía y la defensa del Estado democrático y social de derecho, pero bajo un enfoque y de una visión de perspectiva. No se trata de repetir hechos pasados, ni prolongar un presente, sino vislumbrar un futuro promisor, constructivo y positivo. Comienzo recordando, porque creo que la historia es la gran maestra de la razón humana, que una fecha como hoy, el 23 de julio, desde 1972, en Venezuela, por decreto del presidente Rafael Caldera, se acordó seleccionarlo como Día del Abogado. Internacionalmente, el Día del Abogado es el 3 de febrero, que se estableció un reconocimiento a quienes ejercen su profesión como un camino hacia la justicia. Otros países
escogieron con un sentido más religioso Día del Abogado el 19 de mayo, que es el aniversario de la fecha del fallecimiento de San Ivo, patrono de los abogados. En Venezuela, este 23 de junio, se decretó el Día del Abogado por iniciativa de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, que solicitó se reconociera en esa fecha, ese día, para conmemorar el natalicio de don Cristóbal Hurtado de Mendoza, quien fue abogado, que formó parte de la Asamblea Constituyente que formuló y promulgó la primera Constitución de Venezuela y de la cual fue uno de sus corredactores. Y también fue el primer presidente constitucional de la República de Venezuela en 1811. En Colombia, y esto es interesante saberlo, para celebrar esta noble e importante profesión, el 22 de junio fue la fecha elegida para conmemorar también a don Cristóbal Hurtado de Mendoza, porque se había ganado un lugar en la historia de Latinoamérica a ser reconocido como el primer presidente constitucional de una república tras su declaración de independencia de España. La abogacía colonial de la antigua Capitanía General de Venezuela pasó a ser venezolana junto con nuestra independencia y con nuestro primer presidente constitucional. Es verdad que este hecho justifica que en nuestro país se conmemore el nacimiento de don Cristóbal Hurtado de Mendoza, para reconocer la importancia de la abogacía en nuestra historia, puesto que eso acrecienta su valor social de esta profesión con esta conmemoración, cuando se pone de relieve una personalidad íntegra como la de don Cristóbal Hurtado de Mendoza, como abogado en ejercicio que fue, defensor de indios, alcalde de Barinas, profesor universitario, constituyente, gobernador de Mérida y presidente de la Corte Suprema de Justicia del Departamento de Venezuela de la Gran Colombia. Y quien en su persona, el Libertador, cuando hizo su visita a Caracas el 10 de enero de 1827, declinó en él de los portaestandartes que le fueron ofrendados, representativos de sus virtudes, el portaestandarte que significaba la probidad, con lo cual resaltaba la dignidad del doctor Cristóbal Hurtado de Mendoza, no solo como político y gobernante, sino también como abogado, juez y procurador. Y el reconocimiento de su condición de jurista, de defensor de la libertad, porque desde su comienzo fue líder de los patricios en Barinas en 1810, bajo la consigna que él motivó: paz y tranquilidad son nuestros deseos. Morir o ser libre es nuestra divisa. Y por cuya defensa tuvo que salir al exilio en 1826 al oponerse a la rebelión de Valencia, acaudillada por Páez, porque dijo que si aún quedara un solo hombre sin libertad, él lucharía para hacerlo libre. A su regreso a Venezuela, es designado por el Libertador en 1827 intendente de Venezuela. Y cuando en 1828 solicita por razones de salud que le permita dejar ese cargo, Páez, quien lo había perseguido y exilado, se opone a su solicitud en una carta al Libertador del 21 de enero de ese mismo año, 1828, diciendo que dejando el puesto a Mendoza se abre la puerta a la corrupción y a la mala fe de los empleados, porque este hombre les impone respeto por su saber, probidad y severidad. Frases estas que hoy se entienden mejor, dada la ausencia de estas virtudes en los poderes públicos dominantes en Venezuela. Además de su lucha por la libertad,
don Cristóbal Hurtado Mendoza, junto con otros juristas, Francisco Javier Llanes, edita desde 1824 a 1825 el periódico El Observador caraqueño, en el que desarrolla su doctrina sobre los principios de civismo y republicanismo, sobre militarismo y de justicia y de defensa de la vigencia de la Constitución. Principios estos hoy día en Venezuela en proceso de rescate y de reinstitucionalización. Esta introducción que me he permitido hacer acerca del Día del Abogado en Venezuela, en conmemoración del día natalicio de don Cristóbal Hurtado Mendoza, no solo porque fue el primer presidente constitucional en nuestra historia, sino sobre todo para significar que como jurista fue y es un ícono dedicado a la defensa de la libertad y a la promoción de los principios del civismo, republicanismo, justicia, defensa y supremacía de la Constitución. Y que me sirven, por supuesto, de inspiración para decir unas palabras sobre la abogacía y la defensa del Estado democrático y social del derecho, en razón de que la presente situación de crisis institucional y social en Venezuela compromete mucho más a esta profesión, calificada como una de las más nobles. Con relación a la democracia, me permito recordar que Alexis Tocqueville, en su libro Democracia en América, editado en 1835, decía que los principios propios del sistema político democrático hace de los abogados un personaje imprescindible, puesto que cumplen un papel medular para la supervivencia de la democracia. Colegas, en este orden de ideas, quisiera citar las palabras que pronuncié en Valle de la Pascua, en el Consejo Municipal del municipio Fernando Infante del Estado Guárico, el Día del Abogado, en el año 2017, con las cuales me refería al Estado de Derecho como consustancial con la democracia. Señores abogados, magistrados, jueces, decía, según su jerarquía, ustedes tienen en sus manos la oportunidad de brindar al país una base para la recomposición de su estabilidad política. Recuerden su principio, que juraron doblemente cumplir como abogados y principalmente como jueces. Renovemos hoy día esos juramentos, que les recuerden como abogados que ustedes son jueces de la ley, para la ley y por la ley, y no para personas, partidos o gobierno alguno. En esa misma oportunidad concluía diciendo los colegas, a pesar de estos tiempos de desgracia y de oscuridad, tengamos optimismo y no renuncien a su derecho de luchar por la justicia. Recordemos la frase de Nelson Mandela, que fue abogado y que luchó contra la discriminación racial, que dijo: deja que la libertad reine, porque el sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano. La libertad no la oscurece ninguna tragedia. Ahora bien, estas admoniciones, apreciados colegas, quisiera ilustrarlas también con ejemplos de grandes juristas contemporáneos, uno extranjero y otro nacional, en defensa de la democracia, la justicia y el derecho. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de Piero Calamandrei por sus tratados y obras de derecho procesal? O por otras tan importantes como su famoso libro Demasiados abogados y Elogio de los jueces, escrito por un abogado, con la que divulgó lo significativo de la abogacía en la búsqueda y la aplicación de la justicia. Pero en esta oportunidad quisiera referirme al significado y a la dimensión política y constitucional que Calamandrei otorgaba al derecho en defensa de la democracia frente a la dictadura. Finalmente, en sus obras
especialmente en sus obras Fe en el Derecho y sobre todo también en otra obra, Sin legalidad no hay libertad, y en otra obra, El fascismo como régimen de la mentira. Miren, obras estas que según el catedrático José Agustín Menéndez de la Universidad Autónoma de Madrid son siempre relectura sobre la defensa del Estado democrático social de derecho. Yo diría hasta de relectura obligatoria en los actuales momentos, Venezuela, en donde, según la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su informe del 15 de julio del 2020, dijo: la democracia y el derecho en Venezuela se están desmantelando por la falta de independencia del Poder Judicial. Son sus palabras. Ahora, del pensamiento de Calamandrei como abogado defensor del Estado de Derecho democrático se destacan tres ideas fundamentales. Primeramente, los valores de resistencia al autoritarismo como fuente última del constitucionalismo democrático. En este orden de ideas, Calamandrei hablaba de la resistencia como poder constituyente o como poder metaconstituyente de la ciudadanía. En segundo lugar, que es ilusorio el Estado de Derecho sin el adjetivo democrático y social, puesto que es mucho más que la legalidad formal, sino la materialización legal y práctica de los ideales reguladores del Estado de Derecho, del Estado democrático y del Estado social, cuando se está plenamente consciente de las condiciones sociales en las que se va a aplicar y vive el derecho. Y la tercera idea, la importancia de las estructuras institucionales en la efectiva actuación y vigencia de la Constitución. Es decir, la custodia de la Constitución, ante cuyo desconocimiento Calamandrei decía a los estudiantes de la Universidad de Milán en su discurso sobre la Constitución, que para los abogados el Estado democrático y social de derecho sigue siendo la más formidable ancla normativa de que disponemos si queremos intentar vivir en justicia y en libertad. En otras palabras, es hacer viva la Constitución, puesto que si bien es un empeño político la Constitución, sin embargo requiere instrumentos institucionales cuyo funcionamiento es un compromiso de la abogacía. El profesor Piero Calamandrei, como concreción de su pensamiento, afirmó, y quiero dejarlo como mensaje, que la abogacía responde en el Estado autoritario a un interés esencialmente público, tan importante como el interés al que responde la magistratura, jueces y abogados, son por igual órganos de la justicia, servidores igualmente fieles al Estado, que les encomienda dos momentos inseparables de la misma función. Sobre este planteamiento, permítame otra reflexión, quizás usando un poco de tiempo, pero pienso que en Venezuela en este momento el tiempo no puede limitarnos el empeño en encauzar y orientar sobre todo las nuevas generaciones en la lucha por la libertad y la justicia. Sobre este planteamiento encuadrado también en el ejemplo de Calamandrei, quisiera referirme brevemente al ensayo que recomiendo, Importancia de los abogados al sostenimiento de la democracia, del profesor Farid Simón de la Universidad de San Francisco de Quito, que partiendo de la abogacía como una profesión instrumental, sin embargo considera que le corresponde por esencia defender la diversidad y el pluralismo, pero partiendo de las ideas que defiende la libertad. Asimismo, que el compromiso de la abogacía con la democracia no solo es por su forma o procedimientos aparentes del Estado de Derecho, sino en sus aspectos sustanciales. De modo que los abogados no pasen a ser simples gestores de corrupción o lobistas ante los dueños del poder. Asimismo, para ser consecuente con el legado histórico del doctor Cristóbal Hurtado de Mendoza,
y para la significación auténtica del Día Nacional del Abogado, es propicio referir brevemente al rol del abogado en lo que hemos llamado la reinstitucionalización del sistema de justicia. Puesto que de este sistema, los abogados son individualmente como conglomerado o colectividad uno de sus componentes, es decir, parte de un todo, por lo que también le corresponde responsabilidad en el mejor funcionamiento de ese sistema holístico y principalmente en los cambios estructurales del sistema de justicia. Para ello, en este efeméride del Día del Abogado, quisiera recordar la magnífica conferencia del doctor Ricardo Hernández Álvarez, que fue presidente del Instituto de Estudios Jurídicos Domínguez Escobar del Colegio de Abogados del Estado de Lara, tristemente fallecido. Su conferencia denominada El rol del abogado en el mejoramiento del sistema de justicia, que dictó en la Universidad Metropolitana en el seminario denominado Construyendo Alianzas por una Justicia Mejor, en fecha 31 de mayo de 2005. Breves citas de sus palabras, no voy a abusar de ellas. El prenombrado jurista Hernández Álvarez afirmaba que el abogado, individualmente considerado, y los abogados vistos como pluralidad heterogénea, pueden prestar noble contribución al mejor funcionamiento del sistema de justicia. Y agregaba que la abogacía como conjunto social homogéneo, esto es, como una clase profesional, puede hacer mucho y debe hacer mucho, tiene que hacer mucho para lograr que se produzcan los cambios estructurales necesarios para convertir a nuestro sistema judicial en uno que sea capaz de garantizar al país la vigencia efectiva del Estado de Derecho. De la conferencia citada respecto a la contribución del abogado al mejor funcionamiento del sistema judicial en el plano individual, Hernández Álvarez señalaba como conducta profesional en favor de la idoneidad de este sistema, entre otros principios, procurar la solución extrajudicial. Se ha hablado de los medios alternos de solución de justicia, el mayor número de los asuntos que le haya sido confiada. Abstenerse de incurrir en temeridad o mala fe procesal, de plantear incidencias y ejercer recursos maliciosos o innecesarios. Proyectar sobre el proceso más bien luces que ayuden al juez a encontrar más fácilmente el camino de la verdad y no sombra que le dificulte la tarea. Facilitar la mejor inteligencia del proceso mediante claridad y la brevedad de los escritos judiciales y observar en su desempeño tribunalicio una conducta consona con la respetabilidad de la instancia judicial. Y reclamaba del gremio de abogados colegiados una lucha estructural, un combate social para hacer del sistema de justicia un espacio que la sociedad debe ganarle al poder. Por estas razones, por ejemplo, que la Coordinación Nacional del Bloque Constitucional de Venezuela ha expresado con los colegios de abogados y de su federación, debe recordar que esta es su misión principal y responsabilidad fundamental como ente corporativo de la abogacía. Y que por tanto han de estar en lucha permanente por cuanto su finalidad constitucional institucional, según la ley, es la de ser auxiliares de la justicia. Por supuesto, ya casi termino, que la superación y mejoramiento de la abogacía implica el dominio del derecho, porque es una ciencia, un arte, una práctica, metodología, conocimiento, ilustración, sobre todo porque el derecho está en evolución. No se trata del simple manejo práctico de las leyes o de los códigos, porque debido a la progresividad hoy día de los derechos humanos, hoy el derecho como característica del Estado democrático y social es un derecho progresivo. Por lo que la capacidad de conocimiento de la ciencia jurídica por los abogados es hoy día cada vez más exigente.
De modo que no se puede decir lo que Jeremy Bentham decía irónicamente: los abogados son la única persona no castigada por la ignorancia de la ley. Parece una ironía, pero ciertamente envuelve un mensaje. Por ello, como se ha recordado no en vano en su decálogo del abogado, Eduardo Couture nos impone a los abogados como mandamiento: 1, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y 2, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Mandamiento mucho más determinante para los abogados, jueces y fiscales, cuya responsabilidad queda seriamente comprometida por los errores judiciales y jurídicos o por los abusos de derechos, por la falta o indebida aplicación de la ley. Por este mandato, nuestro gremio debe promover y procurar, además del desarrollo del pensamiento crítico de las categorías jurídicas, el mejoramiento y modernización de nuestra profesión, capacitando su conocimiento y estudio de las nuevas tecnologías informáticas y electrónicas, del derecho cibernético, de los negocios jurídicos y en la actividad judicial telemática, de lo cual el instituto al que se le ha dado mi nombre ha hecho una prioridad al realizar foros y conferencias sobre la informática y telemática jurídica dentro de la tendencia moderna de la sociedad del conocimiento y la data, que demanda un mundo en evolución y en globalización. Porque Estado democrático y social de derecho, colega, es también un Estado de derecho moderno y tecnológico e intergeneracional. Decía con anterioridad, citando la palabra de Alexis Tocqueville en su libro Democracia en América, que los principios propios del Estado democrático hacen de los abogados un personaje imprescindible, puesto que cumplen un papel medular para su supervivencia. Ahora bien, y por esta razón, ¿qué les debe dar el Estado democrático a los abogados? Porque se habla mucho de la reinstitucionalización de la justicia, y dentro de esa reinstitucionalización, siendo la justicia, siendo la abogacía un componente de ese sistema, ¿qué se plantea sobre sus derechos para que cumpla con su papel medular para la supervivencia del Estado democrático? En la reinstitucionalización del sistema de justicia se ha olvidado un fenómeno moderno llamado la proletarización de la profesión del abogado. Poco se habla del crecimiento exponencial de los abogados a partir del 2010, que ya para el 2013 fue un crecimiento de 57.376 abogados, de los cuales solo de la Universidad Bolivariana lo fueron 27.803. De esta cantidad, no es posible saber cuántos han conseguido empleo, por lo que se supone que la mayoría se dedica al ejercicio profesional, a lo que hay que sumar a los más de 220.000 o casi 300.000 abogados inscritos en el Impreabogado para enero del 2014, que aún serán más. Se olvida pues que la reestructuración del sistema de justicia independiente en una democracia, los estados tienen el deber de promover y garantizar la función adecuada de los abogados y de ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos, y de velar por su integridad personal, como lo establecen los principios básicos sobre la función de los abogados aprobados por la ONU. Por supuesto que en este fenómeno contribuye a la intensa proletarización de la clase profesional media, compuesta por un colectivo de profesionales caracterizado por la inestabilidad laboral, por la falta de prestaciones del Estado, los bajos ingresos y sobre todo por la falta de prestación de la seguridad social o de las pensiones. En muchos casos los abogados están debajo de la clase laboral. Ahora bien, ¿qué supone esta situación? Que la mayoría de los abogados de ejercicio libre depende de su capacidad de asumir en forma autónoma
la satisfacción de sus necesidades mediante su trabajo y de ahorrar para afrontar diversos retos. Por esto existe para ellos dificultad para acceder a servicios públicos y están privados de calidad en educación y salud. Transfieren a su familia el costo de formar el recurso humano necesario para el crecimiento y desarrollo del país. Y al mismo tiempo afrontan la creciente dificultad para acceder a una vivienda y que como parte de esa clase de pauperada, las precarias condiciones del empleo que existen en el país, así como el escenario económico de alta inflación y de escasez, se convierten en obstáculos casi infrancables para que esta clase profesional de la población pueda lograr su aspiración de alcanzar un nivel de vida y un mejoramiento de su capacidad profesional. Una de sus carencias es la previsión social de la abogacía como componente de la reestructuración del sistema de justicia, a la cual el Estado no ha prestado atención alguna, incluso hasta eliminando sus menguados ingresos presupuestarios y del aporte de las tasas registrales o notariales para su fondo de previsión social. El Estado olvidó la sentencia célebre de la Sala Político-Administrativa de fecha 10 de octubre de 1968, bajo la ponencia del magistrado doctor José Gabriel Sarmiento Núñez, que estableció que la profesión de abogado requiere una protección social adecuada a los requerimientos de la ley moderna y que reclama del Estado para esta profesión protección económica, hospitalaria, quirúrgica, de maternidad para los abogados y las abogadas y sus familiares. Y que en vida de aquel, decía el doctor Sarmiento Núñez, su sentencia, aún después de su muerte, requiere esa previsión social. Requerimiento este que la referida sentencia consideraba un desarrollo progresivo de seguridad social, consagrado entonces en el artículo 94 de la Constitución de 1961 y en el artículo 86 de la vigente Constitución de 1999. Finalmente, concluye hace pocos días, el día de ayer, la Comisión Internacional de Justicia, su informe sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela. Casualmente el día de ayer presentó en Ginebra este informe sobre la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela y señalaba que los abogados tienen hoy en Venezuela numerosos obstáculos para ejercer el derecho de defensa en los tribunales, incluyendo la negación del acceso a los expedientes de los casos pertinentes o la concesión de tiempo suficiente para la preparación de la defensa. Por lo que, por entre otras razones, la Comisión Internacional de Justicia concluyó que es imprescindible restablecer y garantizar la independencia del Poder Judicial en Venezuela, lo que implica también restablecer el funcionamiento del Estado de Derecho en el país. Tarea que corresponde no solo a los jueces, sino también al gremio de la abogacía como componente del sistema de justicia. Máxime cuando quien ejerce el gobierno en Venezuela crea una comisión para la reforma del sistema de justicia presidida por un teniente retirado. La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los colegios de abogados deben ante este absurdo levantar su voz de protesta y conformar una plataforma gremial por la reinstitucionalización del diseño constitucional civil del sistema de justicia, reforzado por la adhesión a los principios universales de independencia judicial y del Estado de Derecho y el libre ejercicio de la abogacía, y bajo la orientación de verdaderos juristas y auténticos representantes del gremio de abogados. Sirvan pues esta palabra de reconocimiento y estímulo a la colectividad de la abogacía monaguense, que hoy día están comprometidas y que con empeño de dedicación a costa de todo sacrificio, hasta de su libertad, sirve a la democracia en la lucha por la libertad para rescatar la justicia conculcada, no solo por el gobierno autocrático, sino por el abuso del derecho y el desconocimiento de los principios y valores constitucionales
por el mismo Poder Judicial. Mi deseo es que mis palabras, quizás usando el tiempo del Día del Abogado, es que lleguen a los directivos y miembros del instituto que lleva mi nombre y el abogado que participa en esta sesión, más que una felicitación, mi solidaridad y aprecio, así como su estímulo, para que juntos sigamos en la defensa del Estado democrático y social de derecho. Termino, ahora sí es verdad, expresando mi felicitación a los ponentes, a las ponentes por sus excelentes exposiciones, expresar mi más profundo agradecimiento por el reconocimiento que me ha hecho la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado de Monagas y el instituto al que se le ha dado mi nombre, reconocimiento que me honra y me compromete aún más con su gremio y que hace que me sienta aún más abogado monaguense, que me honra, pero que me compromete, puesto que, como dice el himno del Estado de Monagas, tienen renombre, la fama y el honor y que jamás rinden su plaza. Muchísimas gracias. Feliz Día del Abogado. Muchas gracias, estimado doctor Duque. Sin duda alguna, sus palabras son muy enaltecedoras y nos invita a tener que hacer mucho, pero mucho, en el restablecimiento del Estado democrático y social de derecho tan lastimado en nuestro país. Sus palabras serán atendidas. En nombre del gremio de abogados del cual formo parte, sigo en mi lucha, seguimos en nuestra lucha por el restablecimiento de la institucionalidad democrática y de derecho en el país, y estoy seguro que la gran mayoría de los abogados que nos acompañan en este evento así lo sienten también. Doctor Ramos, si quiere algunas palabras de despedida para este acto, el micrófono es suyo. Indiscutiblemente que las dos ponencias de las jóvenes abogadas, por supuesto, le llegan a uno hasta lo más profundo. Una invitación al estudio permanente que debe ser la labor no solamente del Colegio de Abogados, sino también del instituto. Lograr esos esfuerzos conjuntos para seguir con este trabajo. Gracias a esta tecnología podemos seguir trabajando mientras dure la pandemia. Y agradecer, por supuesto, a Juan Carlos Regardí todo el esfuerzo que hizo para lograr esta actividad virtual. Al doctor Duque, pues, el abrazo fraterno desde Monagas. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos por concluida la actividad del día de hoy. Próximamente los estaremos invitando a la continuación de nuestro círculo de debate, donde tendremos una participación de abogados de aquí de la zona con abogados de otros sitios del país. Muchas gracias a todos. Esta actividad ha sido grabada y en los próximos días estará colocado en nuestro canal de YouTube, a lo cual los invito a adherirse al mismo. Muchas gracias, gracias a todos, gracias doctor Duque, gracias doctora Loriana, a todo el equipo del Instituto de Estudios Jurídicos. Mi eterno agradecimiento por el apoyo recibido, al doctor Ramos a través de la directiva del Colegio de Abogados. Sabe que estamos a la orden, todo lo que podamos hacer en pro de la formación de nuestro gremio, estaremos siempre con las puertas abiertas. Saludos y muy buenos días.